Bien, entonces, chicos, estoy compartiendo la pantalla de la presentación y empezamos. Bien, chicos, entonces, después de esperar los 5 minutos de cambio de grupo, vamos a iniciar entonces con nuestro trabajo ya como tal en forma del área de química general para ingeniería. Nuestra primera parte va a estar basada en lo que son los conceptos generales y la tabla periódica. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña contextualización histórica sobre el concepto de química, ¿cierto? Cómo se ha estado imaginando el trabajo de los químicos. Bien, después vamos a pasar un poco a lo que es estructura atómica y alcanzamos a hablar un poco sobre propiedades periódicas antes de que se nos acabe la sesión del día. Entonces aquí vamos a tener en pantalla un concepto o la concepción del imaginario colectivo en el fondo, de lo que es un laboratorio de química, ¿cierto? En la parte derecha tenemos el laboratorio donde están los investigadores trabajando con tubos de ensayo, Erlenmeyer, vasos de precipitado, microscopios, etcétera, etcétera, ¿cierto? De cómo se suele concebir un laboratorio de química, ¿bien? En la imagen izquierda también tenemos una imagen histórica muy representativa de Marie Curie, que fue la primera mujer que ganó el Nobel en Química y que también se dedicaba a la física. La idea de esta imagen es resaltar que si bien en el colectivo se suele pensar una investigación en química o un laboratorio de química como el que tenemos en pantalla, no toda la química se desarrolla de esa manera. También existe química que se desarrolla, por ejemplo, de manera teórica, como la fisicoquímica, ¿bien? O la termodinámica, que no requiere tantos tubos como los que aparecen en pantalla, o también la química teórica y la química computacional, que requiere ya de modelos abstractos, ecuaciones, para describir fenómenos. Bien. Otros colectivos que también se suelen imaginar, la química es asociarla directamente con la tabla periódica. Bien. Sin embargo, la tabla periódica es una construcción de muchos, muchos años, ¿cierto? Y de mucho trabajo que se empezó a crear desde la filosofía natural, que se llamaba, hasta lo que se conoce actualmente como química. Bien. Entonces, todo esto de concepto de química, tabla periódica, se ha trabajado desde siempre, pero la palabra como tal química es más o menos reciente. Así tenemos, por ejemplo, el manejo de metales como hierro, cobre, desde la antigüedad en la tabla periódica hasta elementos muy, muy modernos y sintéticos, ¿cierto? Como los que aparecen en la parte inferior del primer bloque de la tabla periódica. Desde el concepto histórico, química, muchos investigadores han asociado el concepto de química a que la química lo es todo. Y cuando se dice que la química lo es todo, o que todo es química en el fondo, es porque tratamos de entender la complejidad del universo a través de su composición. Bien, por ejemplo, la química estudia la materia y los cambios que ésta experimenta. Tenemos así, por ejemplo, una región de hielo que empieza a experimentar, no sé, llamarlo un río de agua roja, de alguna manera, y eso entonces desde la química o desde la física, o incluso la mezcla de la física y la química, se puede dar explicación a este fenómeno, ¿cierto? También existen, por ejemplo, explicaciones a fenómenos de cómo desde la antigüedad se fundían los metales para trabajarlos, ¿cierto? O incluso a nivel microscópico, de cómo la biología molecular trabaja y comprende las moléculas que están dentro de la célula para trabajar, no sé, supongamos edición genética, por la metodología CRISPR, o entender cómo funciona una proteína, o un retroviral, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces es importante recalcar que cuando se dice todo es química, es porque se trata de entender la complejidad de todo lo que nos rodea, desde lo micro a lo macro, a través de modelos científicos asociados a las ciencias de química y física. Bien. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo la química crea esos modelos que usamos nosotros en la academia, en la investigación diaria, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, estos modelos se usan para describir lo que pasa alrededor, ¿cierto? Para describir o entender, o tratar de entender más bien, la complejidad del universo. Y esos modelos
sirven para también estar en contexto con las otras ciencias. Ciencias como la matemática, la física y la biología. Así en pantalla tenemos, por ejemplo, una situación común que es quemar leña. Bien. Entonces, para poder generar ese contexto con las otras ciencias, para poder comprender y describir lo que pasa en este proceso de quemar madera, se crea entonces un modelo, bien, que vamos a usar, por ejemplo, la reacción de combustión. Se describe entonces, por ejemplo, la madera como un hidrocarburo CXHI que se está mezclando con el oxígeno, en el fondo se está quemando para producir dióxido de carbono, agua y una cantidad de energía. Toda esta ecuación química lo que está haciendo es describiendo lo que sucede en la imagen. Tenemos nuestra madera, CXHI, ¿cierto? Que al mezclarse con el oxígeno genera fuego, que sería la cantidad de energía que está asociada al proceso, genera vapores de agua y de dióxido de carbono. Entonces estos modelos nos sirven para describir lo que pasa a nuestro alrededor. Bien, entonces también usamos matemática, física y biología para entender las interacciones de los bloques de construcción de los que está creada toda la materia, ¿cierto? Que serían como tipo Lego, ¿sí? Entonces, en todo momento vemos reacciones químicas, incluso el hecho de estar hablando y comunicándonos a través de la internet requiere un montón de reacciones químicas. La química está involucrada en muchas de las situaciones para describir lo que sucede alrededor. Bien, en ese sentido, la química estudia la materia y la materia se puede comprender como aquello que es tangible, ¿cierto? Desde nuestro cuerpo, materiales que nos rodean, hasta grandes objetos en el universo. Así, todo lo que tenga masa y ocupe un espacio, entonces va a estar asociado a la materia y va a ser objeto de estudio de la química, siempre. Entonces, tenemos situaciones, por ejemplo, en las que se observan cambios de color en el cielo que están asociados a la cantidad de partículas que se encuentran en el aire. Entonces hay fenómenos de dispersión. La materia genera dispersión. La materia se puede presentar en diferentes estados. Tenemos, por ejemplo, metales sólidos, que se puede explicar desde la química, metales líquidos y elementos en estado gaseoso. E incluso un mismo compuesto, como el agua, vamos a suponer, se puede encontrar en estado sólido como agua congelada, ¿cierto? En estado gaseoso como vapor de agua o en estado líquido como agua líquida. Incluso hay compuestos en que se pueden encontrar en un estado de la materia un poco más exótico, no sé llamarlo exótico, pero bueno, el plasma. Bien. Entonces, recordemos que materia presenta entonces dispersión, presenta entonces reflexión de luz, una luminosidad, no sé, color, dureza, existen una cantidad de propiedades asociadas a la materia, ¿cierto? Cambian con el calor, reaccionan entre ellas, generan nuevas sustancias, etcétera, etcétera. Entonces es importante que a partir de aquí se empiece a preguntarse, bueno, de hecho fueron los griegos los que se preguntaron hasta qué punto se puede romper la materia. Entonces hicieron un experimento mental, vamos a suponer, tomamos un trozo de oro, de este anillo, lo extraemos, de ese trozo extraemos otra parte, y así seguimos extrayendo trozos del anillo. La pregunta es, ¿hasta qué punto podemos entonces nosotros seguir rompiendo y dividiendo la materia? ¿Bien? Es una pregunta que se hicieron los griegos y a partir de ahí nace el concepto de átomo, que es la unidad básica de la materia. Es como un bloque de Lego en el cual se empieza a construir toda la materia. Entonces, por ejemplo, acá en nuestro ejercicio mental va a llegar un punto en el que vamos a tener 171 átomos de oro, luego 46, 104, 101, 85, 32, 28, 19, 13, y va a llegar un punto a que lleguemos a esta unidad básica de la materia, que se denominó desde la antigua Grecia como átomo. Entonces, estos átomos, como son las unidades básicas de la materia, lo que están haciendo es conformar
todo lo que conocemos como, no sé, elementos, compuestos, mezclas. Y todos estos átomos están agrupados en la tabla periódica. Y bueno, un poco más adelante vamos a mirar propiedades de la tabla periódica, por qué se organiza de esa manera y qué podemos extraer del tipo de organización que mantiene la tabla periódica. Bien. En ese sentido, ya habiendo conocido la existencia del átomo, o habiendo creado, de acuerdo a los griegos, el concepto de átomo, se procede entonces a preguntarse cómo podemos nosotros comprender la materia. Para nosotros poder comprender la materia, voy a hacer aquí una pequeña división, ¿cierto? Ya sabemos que la materia está compuesta por átomos, de acuerdo al ejercicio mental anterior, ¿cierto? Pero estos átomos los podemos observar desde dos maneras. Desde una manera microscópica, ¿cierto? Y desde esa manera microscópica, lo que vamos a obtener entonces es, por un lado, todo lo que es la estructura atómica, ¿cierto? Que nos daría entonces cómo es un átomo, cómo es una molécula, cómo es un ion, qué propiedades tienen y cómo funciona, ¿cierto? Por otro lado, tenemos también entonces las propiedades macroscópicas. Y estas propiedades macroscópicas nos indican a nosotros, una vez agrupados estos átomos en sus respectivos elementos, cómo estos elementos pueden generar compuestos o pueden generar mezclas. Y entonces la materia, desde una visión atomística, podemos observarla microscópicamente a través de la estructura atómica o macroscópicamente a través de elementos compuestos y mezclas. Bien. Entonces aquí se puede comprender la materia, sus estados también, desde los conceptos atomísticos, y cuando ya se reconoce la existencia del concepto de átomo, que fue introducida por los griegos, entonces podemos observar con claridad lo que es la estructura atómica o la estructura interna del átomo, ¿cierto? Y vamos a ver entonces cómo se pueden crear, organizar para formar elementos compuestos y mezclas. Pues recordemos que esta materia de la que hemos estado hablando comprende todo lo tangible, desde nuestro cuerpo, materiales que nos rodean, grandes objetos del universo, todo lo que contenga masa y ocupe un espacio se considera materia. Bien, y la materia, bueno, ahí les dejo en la parte inferior izquierda un link para que puedan ir a interactuar un poco con los estados de la materia. Esta materia se presenta en diferentes estados. Los estados más usados, los más reconocidos, ¿cierto? Son los que aparecen en pantalla: sólido, líquido y gas, pero no son los únicos. Hay más estados de la materia, por ejemplo, como el plasma, ¿cierto? Que no son poco comunes para lo que es la comprensión de la química general. Y los condensados, para poner un ejemplo, condensados, como los condensados de Bose-Einstein y los de Fermi-Dirac. Y los de Fermi-Dirac. Hay más estados de la materia, ¿cierto? Pero lo que nos compete en cuanto a conceptualmente, en la comprensión de la química general, nos es suficiente con sólidos, líquidos y gases. Es decir, grosso modo, recordemos que el sólido contiene una estructura fija y todos los átomos que componen este sólido están vibrando. Bien. A medida que se empieza a aumentar la energía cinética, es decir, la temperatura de estos sólidos o el movimiento, aumenta la vibración y va a llegar un punto en que las interacciones que mantienen estos átomos unidos se empiezan a romper. Y cuando se empiezan a romper, se dice que entonces hay un cambio de fase, y ahora va a empezar a ser líquido, ¿cierto? Esas interacciones entre átomos se vuelven un poco más débiles. Hay una mayor velocidad de movimiento de las moléculas, y las moléculas entonces adoptan la forma del contenedor en donde se encuentran. Y acá hay un mayor movimiento. Hay un mayor movimiento. Y finalmente, cuando se empieza a incorporar energía cinética, es decir, movimiento de estas partículas, se empiezan a separar hasta tal punto de que estas interacciones entre átomo y átomo se hacen muy débiles. Se genera entonces lo que se comprende como estado gaseoso de la materia, y este estado de gaseoso comprende también unas propiedades, se expande a ocupar todo el espacio en el que se encuentra. Perdón, algo pasó con la pantalla.
se expande y va a ocupar todo el espacio en el que se encuentra. Sus moléculas se mueven libremente en todo el espacio en el que están contenidas, tienen mayor velocidad, mayor energía, hay unas propiedades específicas de ello. Entonces, la invitación es que cuando tengan la presentación puedan ingresar a este link y en este link van a ver entonces cómo va cambiando de estado la materia y van cambiando la velocidad de las partículas, pasando de vibración a mayor movimiento hasta moverse libremente. Bien, perdón, aquí no me falta nada por decir, no. Ya, entonces, cada una de estas partículas que conforma el sólido, líquido, el gas, es decir, la materia en el fondo, cada una de estas partículas ya vimos que generan o se generó desde la época de la antigua Grecia el concepto de átomo. Si esta presentación va a estar en finis, subida. Se genera entonces el concepto de átomo y como se había hecho desde el inicio, esta ciencia de la química genera modelos para describir fenómenos, ¿bien? Y puede comunicarse con las otras ciencias. Entonces vamos a ver un poco lo que es el átomo y su estructura y cómo se generan entonces modelos. Entonces, primero vamos a ver rápidamente qué es un modelo. Un modelo desde la ciencia es una representación abstracta, conceptual, gráfica o visual, con requerimientos obviamente físicos o matemáticos de fenómenos o sistemas o procesos con el objetivo de analizarlos, describirlos, explicarlos, simularlos y predecirlos. En ese sentido, tengo aquí 13 ejemplos de dibujos, representaciones gráficas o visuales de algo. Entonces, tenemos aquí nuestro emoji y la pregunta ¿es esto un modelo realmente? Por supuesto es una representación gráfica o visual, pero no es una representación abstracta. Tampoco tiene una rigurosidad física o matemática y tampoco está explicando un sistema, un fenómeno o un proceso que me interesa la ciencia. Entonces, esta representación que no es abstracta, que trata de copiar una expresión, no es un modelo. ¿Bien? Tenemos nuestro segundo ejemplo, que es un icono de una app. Es una representación abstracta, más que abstracta es una representación conceptual de una cámara, ¿cierto? Pero no tiene ninguna rigurosidad ni física ni matemática de un fenómeno. Por lo tanto, esto tampoco puede ser considerado un modelo. Finalmente tenemos esto, que es una representación abstracta, más que abstracta es conceptual, ¿cierto? Gráfica, pero no posee ni la rigurosidad física o matemática de un fenómeno, ¿cierto? Con este dibujo no se puede describir, ni explicar, ni simular, ni predecir nada. Bien, entonces, en ese sentido, ninguno de los tres son modelos. Bien, en ese sentido, entonces, se crea históricamente una serie de modelos que sí fueron creados para describir física o matemáticamente ciertos procesos o fenómenos que suceden alrededor. Tenemos a Dalton, que fue el primero en hablar como tal de un modelo atómico, ¿cierto? En el que él empezó a decir que existían las moléculas, empezó a decir cómo se mezclaban los átomos, empezó a describir fenómenos a su alrededor y a predecir otros fenómenos que sucedían cuando empezaba a usar su modelo. Después de Dalton, se genera un modelo más avanzado que es el de Thomson, un modelo más avanzado de Rutherford, un modelo avanzado de Bohr, y así sucesivamente hasta llegar al modelo atómico de Schrödinger en 1926. Bien, vamos a mirar rápidamente qué consiste cada uno de estos modelos. Esto es como un repaso de lo que se vio en el colegio, ¿no? Entonces, entre estos átomos y la estructura atómica, bueno, ya vimos el modelo de Dalton, que básicamente él decía que los átomos eran esferas rígidas que se combinaban en proporciones específicas para generar moléculas, ¿cierto? No se podían dividir. Si generó, por ejemplo, la ley de la conservación de la materia. Si entran 5 átomos de oxígeno en una reacción, tienen que salir 5 átomos de oxígeno, pueden ser combinados con otra cosa, pero deben seguir siendo 5. Entonces, su modelo sirve para explicar cómo empieza a relacionarse la materia y los elementos entre ellos para generar moléculas, mezclas y demás. Después de eso, llega Thomson y hace un experimento
En su experimento él muestra que efectivamente, a pesar de que los átomos puede que sí sean esféricos, como lo dijo Dalton, tienen una estructura interna. Es decir, tienen una parte negativa y una parte en la misma proporción positiva. Entonces aquí en la parte inferior, de nuevo, aparece un link en el que ustedes pueden navegar. Voy a entrar aquí al link, a ver si está funcionando ahora. Lo he usado mucho hoy, solo lo dejo usar como una vez, creo, por día. A ver si se los puedo mostrar. Entonces aquí tiene una diferencia de potencial que desprende los electrones. En este momento no se sabían que eran los electrones. Y una diferencia de potencial acá, que genera una carga positiva en una de las placas. Cuando se genera la carga positiva, el haz de luz se desvía. Cuando invierto esto, la carga positiva ahora está abajo y el haz de luz se desvía hacia abajo. Cuando es cero la diferencia de potencial, el haz de luz continúa su trayectoria hasta el final de la pantalla. Bien, en ese sentido, dice Thomson que efectivamente existe una estructura interna en el átomo, que existen algo que se va a llamar electrones y que tienen carga negativa por la manera en cómo se cómo se desvía de su trayectoria inicial. Eso nos dice Thomson. Luego llega Rutherford a seguir trabajando con el concepto de estructura interna del átomo, ¿cierto? Ya efectivamente se sabe que existe una carga negativa y por lo tanto deben existir cargas positivas en la misma cantidad para que la materia sea eléctricamente neutra. En ese experimento, entonces, Rutherford toma una placa de plomo, si mal no recuerdo, que no permite que pasen partículas alfa, es decir, átomos de hidrógeno sin electrones, que son cargas positivas. Él establece un ancho de una franja muy delgada en el que deja que pasen las partículas continúan su trayectoria hasta el final de la pantalla, en el que se ve una única reacción, ¿cierto? O sea, es decir, golpean esta pantalla en este punto. Cuando él empieza a aumentar el ancho de la pantalla, él se da cuenta que los resultados no son los que él esperaba. Él esperaba solamente que las partículas chocaran en esta zona, que es la zona de apertura que coincide con la pantalla de plomo, ¿cierto? Pero empieza a ver movimientos en la pantalla en las zonas extremas. Es decir, hay algo internamente de carga positiva que los está desviando, pero esas cargas positivas no están ocupando todo el espacio. Y a medida que va aumentando el espacio por el que pasan las partículas, se da cuenta que algunas partículas siguen su trayectoria, otras son desviadas a lo largo de toda la pantalla, e incluso hay unas que son devueltas. Entonces él dice, las que son devueltas es porque se encontraron de frente con algo pequeño que es positivo. Las que siguen su trayectoria es porque no se encontraron con absolutamente nada en su camino y llegan a su destino final. Y las que son desviadas es porque chocan parcialmente con esas cargas que son positivas. Así, entonces Rutherford determina, perdón, voy a quitar esto, al final respondo esta pregunta que está ahí pendiente. Entonces, así Rutherford determina que efectivamente existe una parte en la estructura del átomo, como decía Thomson, que tiene que ser positiva, pero esa parte positiva está concentrada en un punto, que es el que hace que las partículas reboten o se desvíen. Y hay un montón de espacio vacío alrededor que permite que las partículas positivas continúen su trayectoria. Entonces determina que hay un núcleo de carga positiva y a su alrededor de la estructura deben estar los electrones como un sistema planetario, que es el modelo que da nacimiento al famoso icono que vemos por todos lados como estructura de átomo. Bien. Luego ya se pone un poco más de rigor, tanto matemático como físico, a lo que sucedía y empezaron a describir matemáticamente que sí efectivamente existe un núcleo
pero no es un modelo planetario como determinaba Rutherford, sino que hay unas distancias específicas en las que se van a mover los electrones. ¿Bien? Por supuesto, matemáticamente este modelo tenía fallas, tuvieron que corregir la matemática, y en la corrección de matemática llegan entonces al modelo actual de átomo, en el que dicen, de nuevo, dicen, efectivamente hay un núcleo de carga positiva, ¿cierto? Pero los electrones que están alrededor no se mueven como órbitas, no se mueven como planetas alrededor de una estrella, sino que se mueven en diferentes regiones. Entonces tenemos una región acá, que fue lo que Bohr calculó como R1, y esa región no es esférica, es simplemente una región, como una nube. Y en ese espacio se mueven esos electrones. Luego existe otro segundo espacio, y este segundo espacio es donde se mueven otro tipo de electrones que tienen más energía. Es electrones del radio 1, electrones del radio 2, todo esto sería electrones del radio 1, y lo demás, electrones del radio 2. Entonces, el modelo pasa de ser, en 1800, a ser unas esferas, a 1900, en menos de 100 años, se evolucionó todo el modelo para identificarse como nubes electrónicas alrededor de un núcleo que posee cargas positivas. Y que esa nube electrónica contrarresta la carga positiva del núcleo, dejando así entonces la materia con carga eléctrica neutra. Bien. Y antes de proceder a describir dónde está organizada toda esta información de la estructura atómica, vamos a contestar la pregunta que estaba en el chat. Nos preguntan, ¿qué puede causar el cambio distinto aparte de la temperatura? Bien, entonces la temperatura, recordemos, está asociada a energía cinética, es decir, movimiento de las partículas, es el más común, pero pueden haber, por ejemplo, cambios de estado asociados simplemente a cambios de presión. Bien, entonces, por ejemplo, uno puede tener una cantidad específica de un líquido, vamos a suponer el alcohol, que tiene menor presión de vapor de alcohol, y si usted va generando vacío a ese sistema, es decir, disminuyendo la presión, el alcohol va a empezar a pasar a estado gaseoso. Para el agua también puede suceder cambiando simplemente la presión, pero eso implicaría disminuir mucho más la presión. Entonces, generalmente se dan por cambios de temperatura o cambios de presión. Bien, es lo que más se da. Y hay que tener en cuenta no confundir conceptos de temperatura y calor, que bueno, más adelante cuando vean termodinámica lo van a tener más claro, pero en un cambio de estado la temperatura permanece constante, no hay cambio de temperatura. Cuando uno toma el hielo, el agua sólida y la está pasando a agua líquida, todo el sistema permanece a 0 grados, a presiones normales de presión. Cuando ya el agua pasa a estado líquido, ahí empieza de nuevo a aumentar su temperatura. Lo mismo sucede en el cambio de líquido a gas. En ese punto de cambio, la temperatura permanece constante, no hay un cambio de temperatura. Toda la energía se está invirtiendo en separar las moléculas. Y cuando están separadas, empieza de nuevo a aumentar la temperatura. Entonces hay que tener claro que existe una diferencia entre calor y temperatura, y entre más rápido lo sepamos, mejor. Bien. ¿Alguna otra pregunta hasta acá, antes de continuar con la organización de toda esta información en la tabla periódica? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Perdón. Ya, vamos a continuar entonces, voy a cerrar aquí el chat. A continuar con dónde se está organizada toda esta información. Entonces, ya la respuesta está en pantalla. Toda esta información está organizada en la tabla periódica de los elementos, ¿cierto? ¿Cómo definimos desde la química un elemento? Son todos aquellos que poseen la misma estructura interna de átomo. Vamos a suponer hidrógeno. No, hierro, que se ve más fácil. Hierro, 26 protones. Todo átomo que tenga 26 protones es considerado hierro. Y si todos los átomos de 26 protones están juntos, forman una barra de hierro. Bien, igual, carbono. Dice carbono 6. Ahí lo voy a escribir. Carbono 6. Todos los átomos que tengan 6 protones son considerados carbono,
Y si todos están juntos, van a formar entonces un elemento que se va a llamar carbono y van a formar barras de carbono. Lo mismo para cada uno de ellos, ¿no? Cloro, todo lo que se tenga 17 protones y tenga en conjunto va a formar, en este caso no va a formar una barra, el cloro gaseoso va a formar cloro en forma de gas, ¿cierto? Un tubo lleno de cloro. Así con cada uno de los elementos que se encuentran acá. Pues básicamente lo que están diciendo acá son todos los tipos de estructura atómica que existen. Xenón tiene 54 protones. Todos los átomos con 54 protones se van a llamar xenón. Y van a formar el elemento xenón. Bien. Igual con paladio 46, talio 73, que es el número que encerré en la parte superior derecha de la tabla periódica. Bien. Entonces, cada elemento que aparece ahí está compuesto por un tipo de átomo. Y toda esta información, la primera vez fue organizada por Dmitri Mendeleev, ¿cierto? En 1869. Y él encontró que cuando tenía, o cuando él organizaba átomos que estaban cercanos, por ejemplo, vamos a suponer litio, sodio, potasio. Litio, sodio, potasio, ellos tres poseen propiedades similares. Todos reaccionan de manera brusca con el agua, todos tienen un único electrón en su última capa de valencia. Entonces él empieza a determinar que cuando organiza los elementos cercanos, vamos a suponer estos tres, escandio, titanio, vanadio, poseen propiedades similares. Cualquier dirección, paladio, plata, cadmio, vamos a suponer acá, conoce acá, flúor, cloro, bromo. Bien, poseen propiedades similares. Esa fue una de las características más importantes que determina Mendeleev y que permite generar entonces una organización en la tabla periódica, ¿cierto? Y basándose en las propiedades, empezó a organizar esta información en la tabla, ¿cierto? Y actualmente la tabla que tenemos en pantalla es entonces diseñada por alguien que se llamó Alfred Werner. Y Alfred entonces propone este tipo de organización, incluso hasta la fecha existen todavía intentos nuevos de generar unas mejores organizaciones de la tabla periódica para, ya sea la didáctica, para el aprendizaje, para la investigación. Bien. Toda esta información entonces nos sirve a nosotros para generar entonces una estructura y un lenguaje que nos describa esa estructura interna de la materia. Tenemos entonces acá, por ejemplo, recordemos que la estructura interna de la materia está por los átomos y sus partículas atómicas fundamentales, protones, neutrones, electrones. Y esas tres son suficientes para nosotros para describir en lenguaje de la química un sistema. Entonces vamos a empezar con un símbolo de elemento, X. Vamos a mirar entonces que X va a ser, en este ejemplo, el carbono, ¿cierto? Un número másico que va a ser la suma de protones y neutrones. Protones más neutrones, ¿cierto? Y su número atómico, que sería la cantidad de protones y neutrones. Cuando vamos a la tabla periódica y vemos carbono, me quedo rayado, ya, sí lo había hecho. Tenemos carbono, vemos que el carbono tiene un número 6, es decir, posee 6 protones, que es el que está acá. Y la cantidad de protones normalmente coincide con la cantidad de neutrones y la cantidad de electrones. ¿Para qué? Para que todo sea neutro y estable. Entonces tenemos 6 protones, este debe tener 6 electrones para que sea eléctricamente neutro, ¿cierto? Y además tiene 6 neutrones, para que suben 12. Entonces, normalmente la suma de protones y neutrones deben ser iguales. Es decir, la masa atómica normalmente debería coincidir con el doble de protones. Entonces, por ejemplo, tenemos helio acá. Nos dice que helio acá hay un 2. Voy a escribir de nuevo. Un 2. Y aquí dice 4.002. ¿Qué significa? Que el helio posee 2 protones. 2 protones. Y esos 2 protones van a tener, por supuesto, sus 2 neutrones para dar una masa de 4.
y sus 2 electrones para tener una carga neutra en el fondo. Sin embargo, aunque se espera que la cantidad de protones y neutrones sea la misma a lo largo de toda la tabla periódica, no siempre sucede de esa manera. Vamos a mirar, por ejemplo, un elemento pesado, el mercurio. Tenemos el mercurio, aquí tenemos su X, su número atómico 80, vamos y buscamos aquí en la tabla periódica el número 80, 80, bien, entonces como tiene 80 protones, le corresponde su número atómico 80, ubicado en la posición 80 de la tabla periódica, y se esperaría que su masa fuera el doble, es decir, 160. Sin embargo, es 200. Ese diferente me quedó cualquier cosa. Es 200. La pregunta es, ¿por qué tiene 40 unidades más de masa? Eso significa que no tiene solamente 80 neutrones, sino que además tiene 40 neutrones en exceso. ¿Y por qué esos 40 neutrones en exceso? Para generar estabilidad en el átomo pesado. Entonces, entre más pesado el átomo, va a tener una mayor cantidad de neutrones para estabilizarse. Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar el átomo de cobre que está arriba. Está en su posición 29, debería pesar 58, ¿cierto? Pero sin embargo pesa 63, es decir, que tiene un exceso de 5 neutrones. Si nos vamos a nuestra tabla periódica, aquí está el cobre. El cobre. Entre más abajo de la tabla periódica, entre más pesado se vuelva un átomo, más neutrones va a necesitar para ser estable. Vemos, por ejemplo, que el carbono no necesita un neutrón de más, pero el cobre necesita 5 y el mercurio necesita 50. Bien, entonces es importante reconocer que la existencia de este fenómeno, aunque se esperaba que la cantidad de protones y neutrones fuera el mismo. Bien, recordemos la estructura, el lenguaje desde la química general tenemos elemento, número atómico, que es el número de la posición de la tabla periódica, que coincide con la cantidad de protones, y el número másico, que para los pequeños es el doble de protones, pero para los grandes hay un número ya específico de acuerdo a los cálculos que se han hecho experimentalmente. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Parece que sí hay preguntas, o es un no. Es un no. Bien, si no hay preguntas, entonces voy a continuar. Sí, puedo repetirlo. Me quito aquí el chat. Ahora que está limpia la diapositiva, lo puedo repetir más fácilmente. Recordemos, elemento está dado por el símbolo. El número atómico está dado por la cantidad de protones. En el fondo es la posición de la tabla periódica. No sé, por ejemplo, aquí francio, 87. Significa que francio tiene 87 protones. Aquí mirar, francio tiene 87 protones. ¿Cierto? Se esperaría que para el francio su masa fuera 174. Porque debe ser normalmente el doble de los protones. Pero cuando vamos a la tabla periódica nos dicen que el francio pesa 223. Pesa 223. ¿Qué significa eso? Que, borre 174. Y como el francio tiene 223 de masa, ¿cuántos protones en exceso, perdón, cuántos neutrones en exceso tiene? Si debería pesar 174, lo borré, 87. Si debería pesar 174, ¿cierto? Vamos a hacerlo de otra manera, más fácil. Pues dicen que la masa
es igual a protones más neutrones. ¿Cierto? Así es más fácil determinar el número de neutrones que tiene un sistema. Si el francio pesa 223 y la masa es 87, podemos determinar cuántos neutrones tiene el sistema. ¿Cierto? Que básicamente sería entonces 223 menos 87. Es decir, este sistema posee 136 neutrones. Así podemos saber, por ejemplo, la cantidad de neutrones que tiene un sistema. Bien. Que no son 87, como dice la teoría, sino son 136 para darle estabilidad al sistema. Y hay casos en los que sí coinciden, como en el caso del carbono. Bien. Y ahí aparece otra pregunta. ¿A qué se refiere Cristian cuando dice cuándo se ven los electrones? No. Básicamente, cuando hablamos de ese tipo de estructura, solamente vemos protones, neutrones, si es a eso a lo que se refiere, cómo se supone que todos los átomos tienen carga neutra, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones, ¿cierto? La cantidad de protones debe ser igual a la cantidad de electrones para tener materia neutra, que la materia no tiene carga. Bien, si por alguna situación, y lo vamos a ver más adelante, la cantidad de electrones no llegara a ser igual a la cantidad de protones, estaríamos hablando de materia cargada, y lo que se denomina como un ion. Y como se dan en cuenta, aquí estamos en este momento trabajando sobre átomo, después trabajaremos sobre molécula, y al final trabajaremos sobre iones. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Y vamos a continuar entonces con... habíamos dicho entonces que toda esta información se encontraba almacenada en la tabla periódica, ¿cierto? Y que gracias a Mendeleev, que empezó a ver algunas propiedades que coincidían entre diferentes átomos, se pudo hacer una organización de toda esta información, que es la que conocemos actualmente, gracias a Alfred. Y entonces, como Mendeleev encontró similitudes en propiedades, existen propiedades también a lo largo de toda la tabla periódica. Bien. Y estas propiedades se pueden agrupar en diferentes tipos, como lo que tengo en pantalla. Por ejemplo, tenemos relaciones de tamaño, radio atómico o radio iónico. Tenemos aquí el núcleo, recordemos. Y tenemos entonces la zona donde se mueven los electrones. Y esa distancia hasta donde se mueven los electrones o todo el espacio que está ocupando el átomo se le va a denominar radio atómico, o si es un ion, radio iónico. Bien. Entonces, lo que nos dicen las propiedades es que el radio atómico va a aumentar si empezamos a movernos en este sentido la tabla periódica. O si empezamos a movernos en este sentido la tabla periódica. Igual sucede para el radio iónico. Entonces vamos a suponer que tenemos en la primera columna hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Bien. ¿Qué indica esto? Que como el átomo empieza a crecer en ese sentido, el más pequeño de todos ellos es hidrógeno, empieza a aumentar pasando a litio, empieza a aumentar pasando a sodio, y así empieza a aumentar tanto el radio atómico como el radio iónico hasta francio. Es decir, francio sería el más grande de todos ellos. Si lo viéramos a lo largo de una columna, de donde una fila, tenemos por ejemplo, a ver, escandio, voy a saltarme algunos, vanadio, manganeso, hierro, cobalto, zinc. Bien, entonces en ese sentido, el más grande de todos estos en esta fila sería escandio y el más pequeño sería zinc. Bien, tanto en radio iónico como en radio atómico. Por ejemplo, si vemos el carácter metálico
El carácter del elemento, quién es más metálico que otro. Recordemos que en toda esta zona están los no metales y en toda esta zona están los metales. Y si miramos el carácter metálico, el zinc es menos metálico que el escandio, ¿cierto? Y si el escandio sería el más metálico de todos ellos. Y en ese sentido, aumenta, el más metálico entre todos estos sería el francio, comparado con cesio, rubio, potasio, sodio y litio. También existen, por supuesto, relaciones de energía que vamos a empezar a definir un poco más adelante, pero mirando lo que es una propiedad periódica, sería de esta manera. Las energías de ionización aumentan en este sentido, el poder oxidante, es decir, ¿quién puede oxidar más? Entre todos estos, ¿quién puede oxidar más? El zinc, porque está más a la derecha de acuerdo a esta flecha. ¿Quién tiene mayor energía de ionización? El zinc, porque está más a la derecha. ¿Quién tiene más afinidad electrónica entre todos estos? El zinc, porque está más a la derecha. Bien. ¿Quién tiene más poder oxidante entre todos ellos? El litio, porque está más arriba. ¿Quién tiene mayor energía de ionización entre todos ellos? El litio, porque está más arriba. Entonces, así podemos encontrar algunas propiedades y características a lo largo de la tabla periódica. Bien. Pues en resumen, esta es otra diapositiva que también tiene un buen resumen. Las propiedades periódicas, cuando se miran a lo largo de esta indicación, sucede lo siguiente. Por ejemplo, la energía o potencial de ionización aumenta en este sentido. La afinidad electrónica aumenta en este sentido. La electronegatividad aumenta en este sentido. ¿Quiénes disminuyen? El radio iónico, en ese sentido, el radio atómico y el radio covalente. Entonces es importante tener en cuenta la dirección del movimiento, ¿cierto? E igualmente la propiedad que se está observando, ¿cierto? Si yo digo, por ejemplo, que mi dirección de desplazamiento es esta y esta, lo va a hacer en azul mejor. Si mi dirección de desplazamiento es esta y esta, entonces esto ya no aumenta sino disminuye. Esto ya no disminuye sino aumenta. Siempre hay que tener claro la referencia, el marco de referencia por el que se está hablando. Bien, que el marco de referencia azul coincide con la diapositiva anterior y el marco de referencia de las líneas verdes coincide con la diapositiva actual. Bien. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer acá es mirar en la posición en la que se encuentra cada átomo dentro de la tabla periódica y así podemos determinar entonces sus propiedades. Por ejemplo, sabemos que radio atómico, entre todos estos, el más grande es cesio. O entre todos estos, el más grande es el frontenio, creo que se llama. ¿Cierto? O el más grande, el copernicio. Perdón, aquí me confundí. El copernicio. Bien. Ese tipo de propiedades son importantes reconocerlas, ¿cierto? Para determinar entonces que efectivamente esa organización permite dar una propiedad periódica, ¿bien? Dentro del sistema. ¿Preguntas hasta acá? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a desarrollar un ejercicio en el finis, siendo las 10:45. Las 10, perdón. Siendo las 10:45, la hora de fin van a ser solamente 10 minutos, hasta las 10:55. Vamos a ir a EFINIS, ingresan a su curso de química, no química P, el de química, dan clic en el de propiedades periódicas, voy a compartir. Aquí EFINIS. Entran a su curso de química, que es este. Aquí pueden entrar a ejercicios por acá o ejercicio por acá en el icono de ejercicio y cuando ingresa les va a aparecer el de propiedades periódicas. Son 4 preguntas
tienen 10 minutos para resolverla, sobre propiedades periódicas. Bien. Así que tienen estos 10 minutos y después hacemos la retroalimentación de cómo se maneja la plataforma si hay dudas y la solución del ejercicio, por supuesto. Comiencen nomás. Son 10 minutos hasta las 10:55. Química normal. En química P no vamos a subir de nada. Todo va a estar en química sin la P. Finis. Bien, entonces, voy a compartir la pantalla. Estamos aquí en Finis, entramos a el curso de química que es este, creo. Ingresamos por la sección de ejercicios, que bien puede ser el de acá abajo, o bien, perdón, me salí demasiado, o bien puede ser el icono de ejercicios de acá arriba. Bien. Aquí está el ejercicio de propiedades periódicas. Voy a cambiar la vista de estudiante, el ejercicio de propiedades periódicas. Y este ya lo hice, así que este no es el curso, perdón. Voy de nuevo. Cambiar la vista de estudiante. Propiedades periódicas, este, sin intentar. Entonces, tenemos la opción de darle la prueba al navegador. Pero como sé que funciona, voy a saltarme la prueba, así que voy a iniciar la prueba. Primero, describa los cambios en las propiedades de metales a no metales o viceversa, según se analiza un grupo periódico hacia abajo o a lo largo de la tabla periódica horizontalmente. ¿Cierto? Es como dice, describa los cambios en las propiedades de metales a no metales. Lo que yo puedo hacer es enlistar las propiedades que yo quiero analizar. Vamos a poner, por ejemplo, primera propiedad que yo quiero analizar va a ser propiedad de radio atómico. Radio atómico. Bien. Como tengo que analizarlo en un grupo periódico hacia abajo, es decir, verticalmente, o a lo largo de la tabla periódica horizontalmente, voy a hacerlo primero horizontalmente, ¿cierto? Entonces, de izquierda a derecha, ¿qué pasa con el radio atómico? De izquierda a derecha, no es la diapositiva. El radio atómico de izquierda a derecha, la flecha me indica que aumenta, como yo voy de izquierda a derecha, entonces disminuye. Izquierda a derecha, disminuye. ¿Cierto? ¿Quiénes están en la izquierda? Los metales, y en la derecha, no metales. Si en el fondo me estoy moviendo de metales a no metales, lo que es lo mismo decir de izquierda a derecha. ¿Qué pasa de izquierda a derecha? El radio atómico disminuye. ¿Qué pasa, por ejemplo, de abajo hacia arriba con el radio atómico? Radio atómico. De metal a no metal. Es decir, de abajo hacia arriba. ¿Por qué sé? Porque abajo es carácter metálico, los menos metálicos están arriba y los más metálicos están abajo. De abajo hacia arriba, ¿qué pasa con el radio atómico? Disminuye. Bien. Entonces ya lo hice a lo largo de la tabla periódica, ¿cierto? Y a lo largo de un periodo, ya hacia abajo. Como dice hacia abajo, significa que mi respuesta está mal, porque entonces debería ser de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. ¿Qué pasa con el radio atómico de arriba hacia abajo? Sí, estoy compartiendo todo. De arriba hacia abajo, el radio atómico aumenta. Bien. Por ejemplo, no, yo no quería analizar radio atómico, quería analizar carácter, no, vamos a suponer afinidad electrónica. Electrónica. ¿Qué pasa con la afinidad electrónica de izquierda a derecha? La afinidad electrónica de izquierda a derecha aumenta. Y de arriba
hacia abajo, ¿qué pasa con la afinidad electrónica? De arriba hacia abajo, disminuye. Disminuye. Bien. Y aquí puedo poner la cantidad de propiedades periódicas que el tiempo me lo permita. Con 10 minutos, con 2 propiedades está bien. Pregunta siguiente. Agrupo los siguientes elementos por pares según sus propiedades químicas semejantes. Recordemos que Mendeleev, cuando creó su tabla periódica, lo hizo usando las propiedades semejantes por elementos que se encontraban cerca. Entonces, si vemos, por ejemplo, potasio, nos vamos acá. Potasio está cerca a sodio, por lo tanto, potasio va con sodio. Aquí, flúor, la parte superior derecha, flúor está cerca a cloro. Así que flúor va con cloro y no queda más que nitrógeno con fósforo. Verificamos. Nitrógeno con fósforo aquí en la sección morada está uno al lado del otro. Pregunta siguiente. Ordene, ok, pues qué feo me quedó esto, perdón, escrito, disculpen. Ordene en orden ascendente de electronegatividad los siguientes átomos. Tenemos litio, flúor, oxígeno, rutenio y bario. Orden ascendente de electronegatividad. Entonces vamos a mirar nuestra tabla. La electronegatividad. Voy a hacerlo acá. En orden ascendente de electronegatividad. Pues, ¿cómo aumenta la electronegatividad? Aumenta la electronegatividad en esta dirección. ¿Qué debo hacer yo? Organizar mis átomos, mis elementos que me indicaron en el ejercicio. Entonces tengo litio, estaba por acá, ¿cierto? Tengo flúor, estaba por acá. Tengo oxígeno, estaba por acá. Tengo rutenio, estaba por acá. Y tengo bario, estaba acá. En ese sentido, como me dicen, organicen de manera ascendente, es decir, tengo que seguir el orden de las flechas, ¿cuál sería? Bario, luego paso por rutenio, luego paso por litio, paso por oxígeno y finalmente por flúor. Es decir, el orden sería ascendente, bario es menor que rutenio, menor que litio, menor que oxígeno, menor que flúor. Y ese sería el orden que yo uso para el... Perdón. Ese sería el orden que yo uso para subirlo a Finis. Entonces me voy a Finis y digo que el litio, como es el tercero, va con la C. Y así empiezo entonces a rellenar cada uno de los rutenio B, el segundo, y bario el primero A. Cada uno de los ítems. Pregunta siguiente. Algo le pasó a Finis y no me funcionó más. Sí, decía, identifico mis elementos dentro de la tabla periódica. Repito, litio, flúor, oxígeno, rutenio y bario. Como me indicaban que fuera aumentando la electronegatividad, debo seguir la flecha verde. Es decir, hacia arriba y hacia la derecha. Hacia arriba, ¿quién me encuentro primero? A rutenio. Sigo subiendo y luego hacia la derecha. Es decir, este sería el orden que debería seguir para aumentar la electronegatividad. Si fueran los mismos átomos, pero disminuyendo, perdón, voy a hacerlo con morado, disminuyendo el radio atómico, sería flúor, oxígeno, litio, rutenio y bario. ¿Bien? O disminuyendo, aumentando en un sentido, disminuyendo en el siguiente, en el contrario. O sea, mira, si Finis funcionó, Finis no funcionó. Ah, me sacó. Esta era la pregunta 2. No, siguiente pregunta. Voy a escribir cualquier cosa porque se nos acaba el tiempo y no alcanzo a...
Bien, ya no me deja. Ejercicios, voy de nuevo. Y la última pregunta, que ya no me dejó solucionarlo porque me quitó el último intento. ¿Dónde están las preguntas acá? Perdón. Tercero, decía. Ese fue el que acabamos de hacer. Y la última pregunta nos decía, ordene descendentemente de radio atómico. O sea, ¿cómo disminuye el radio atómico? Vamos. De nuevo, usamos nuestros elementos que nos indican en el ejercicio. Tenemos cobre, ¿cierto? Silicio. Tenemos rubidio, hidrógeno. Y tenemos nitrógeno, creo que era, o níquel. No recuerdo cuál era. A ver qué dice el ejercicio, perdón. Nitrógeno. Vamos de nuevo. Perdón. Tenemos cobre, silicio, rubidio, hidrógeno y nitrógeno. Nitrógeno está acá. Bien. La pregunta que nos hace el sistema es, ¿cómo disminuye el radio atómico? ¿Cierto? Pues vamos a mirar la propiedad radio atómico. Disminuye en este sentido, es decir, el más grande sería rubidio, cobre, silicio, hidrógeno, nitrógeno. Bien. Bueno, esta pregunta tiene una pequeña trampa porque el hidrógeno es un caso especial. Porque por tamaño el hidrógeno debería estar por acá puesto. Bien. Entonces aquí pueden existir dos opciones diferentes. Por ejemplo, decir rubidio, cobre, hidrógeno, silicio. O rubidio, cobre, silicio, hidrógeno. Para este ejercicio no se sería tan exigente en ese sentido. Bien. Lo importante es reconocer que podemos identificar los elementos dentro de la tabla periódica y empezar a buscar la conexión de las propiedades. Vamos a hacer aquí rápidamente un último. Vamos a suponer que nos dicen, por ejemplo, cómo aumenta la afinidad electrónica, ¿cierto? Entre, no sé, itrio, hierro, no sé, zinc, flúor y boro. ¿Cómo aumenta la afinidad electrónica? La afinidad electrónica aumentaría en este sentido. Bien. ¿O cómo disminuye el radio covalente? El radio covalente disminuye en el sentido también de la flecha. Sería el mismo orden. Recuerden, lo importante es ubicar correctamente los elementos en la tabla periódica y recordar en qué dirección aumenta o disminuye una propiedad. Bien. Sí, hay que tener en cuenta, por ejemplo, aquí tenemos itrio, escandio, titanio. Entonces, en ese orden, tomo itrio, escandio, titanio. Si tuviera, por ejemplo, no sé, aquí renio, osmio, rutenio, yo iría renio, osmio y rutenio. Bien. Porque primero me puedo mover a la derecha antes que subir. Pueden existir los dos tipos de caminos, los dos diferentes caminos, lo decide uno a medida que va mirando la posición en la que se encuentren ubicados. Como es un comportamiento general, uno determina más o menos cuál sería el mejor camino para desplazarse en esta dirección. Bueno, o en diagonal en el fondo. Bien. Entonces, eso sería todo hasta el día de hoy. Al final del día van a tener su clase grabada con las diapositivas arriba en línea para que puedan retomar lo que quieran retomar. Bien. Si alguien no ha escrito presente, por favor, escribir presente. Y que tengan un feliz día. Profe, una consulta. Sí.